no eres adicto a un videojuego, sino que hay algo dentro del videojuego a lo que te vuelves dependiente. Y muchos niños como que ahí lo sufren un poco, ¿no? Déjame un poquito más, es que no he jugado nada. Siempre decimos que los videojuegos son una forma de evadirse de los problemas que hay en la realidad, pero cuando vemos esos problemas decimos, no, es que son cosas del videojuego, sin pensar realmente en que hay algo que está ocurriendo en la familia que está haciendo que el niño no tenga tolerancia a la frustración y lo descargue con eso. Yo creo que es un error fatal poner una consola con una televisión a un niño en su cuarto, porque evidentemente va a querer jugar a todas horas, porque es algo muy estimulante, que le llama mucho la atención y si no estás tú ahí para controlar que no lo esté haciendo, lo va a hacer igual. Hoy tenemos aquí con nosotros a Ramón Bailos, periodista especialista en videojuegos y también es psicólogo, formado en terapia sistémica o terapia familiar. Encantados de tenerte. Yo soy Daria, soy psicóloga también, de hecho éramos compañeros en la universidad y nada, sobre todo me he especializado en la terapia focalizada en la emoción y también soy profesora en la universidad. Gracias por invitarme. Y nada, yo creo que puede salir algo muy interesante de aquí. Pues un poco la pregunta, ¿no? Sería, ¿realmente los videojuegos son tan malos como se les pinta? Bueno, todo depende de cómo se utilicen realmente. Sí que es cierto que está habiendo como mucha controversia alrededor del tema, sobre todo en las corrientes de investigación, porque no queda realmente claro cómo etiquetar lo que está pasando con los videojuegos. Hay corrientes de investigadores que establecen que sí que es una adicción como tal, como otra cualquiera, como podría ser perfectamente cualquier tipo de ludopatía, de adicción comportamental. Hay otros que están barajando la posibilidad de que sea una problemática de adicción completamente nueva y que sea específica de este campo. Y luego hay otros simplemente que yo es la opinión a la que más me suscribo, que es que realmente no eres adicto a un videojuego, sino que hay algo dentro del videojuego a lo que te vuelves dependiente y el videojuego es un vehículo para llegar hasta ello. Independientemente de cuál sea la etiqueta, yo creo que lo que sí está claro es que los videojuegos están teniendo un impacto en nosotros a nivel social, a nivel psicológico, que hay que investigar y sobre todo está bien que se empiecen a señalar tanto sus beneficios como sus desventajas, por así decirlo, a la hora de establecer sistemas de prevención y que las instituciones desplieguen los recursos necesarios para poder hacer frente a todo este tema. O sea, que digamos que los psicólogos tenemos que estar ahí un poco atentos, ¿no? Y no sé si te vienen a la cabeza como cosas en las que a lo mejor tanto padres como psicólogos deberíamos fijarnos, un poco para decir, vale, esta persona sí que a lo mejor tiene una adicción y a lo mejor simplemente es un comportamiento que me ayuda a desestresarme o a evadirme, ¿no? Entonces, no sé si podrías decirnos como, no sé, 3 o 4 cosas que podrían ayudarnos. Realmente es algo que se asemeja mucho con lo que ocurre con las adicciones y es que interfieren en tu vida cotidiana de una manera en la que no puedas continuar con ella de forma normal, ya sea en cuanto a nivel de responsabilidades en el trabajo, en el colegio, a nivel social de establecer una red de contactos o de amistades que sea fuerte y que se esté viendo mermada por quedarte en casa jugando. Yo creo que ese es principalmente el factor que diría, porque luego el resto de cosas depende un poco del tipo de videojuego al que estés jugando, de la forma en la que lo estés jugando, de la forma en la que reacciones, de cómo la familia reaccione a lo que está ocurriendo con la persona a la que juega el videojuego. Claro, son como varias cosas, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es, oye, me está limitando de alguna manera, ¿no? Por querer jugar, a lo mejor me estoy perdiendo otras cosas que también necesito o que también me hacen feliz. Exactamente. ¿No? Ahí sería como ese punto de empezar a decir que a lo mejor esto es un poco más problemático. Exactamente. O sea, si por poner un ejemplo terrenal, alguien que se pusiera nervioso dando una conferencia o que tuviera que hacer una presentación en clase, por poner un ejemplo más del día a día, si de repente, por lo que sea, falta al colegio o al trabajo y su reacción para suprimir esas emociones que está sintiendo, ya sea por ansiedad, por por la sensación que tiene de su autoestima o lo que sea, si en lugar de ir se queda jugando a videojuegos para suprimir todas esas emociones, eso sería un ejemplo de que los videojuegos le están limitando a la hora de jugar, o sea, a la hora de desempeñar su vida cotidiana. Claro, o sea, entiendo que está bien a veces utilizarlo como una forma de regulación, ¿no? O estoy estresado, llego a casa, juego un rato y me alivio, ¿no?
eso estaría bien, pero cuando ya empieza a ser evitar cosas, ¿no? Responsabilidades que tengo o que sea mi única forma, ¿no? de regularme, ahí es cuando podemos decir tenemos que estar atentos, ¿no? Sí, esto que acabas de decir de que sea la única forma de regularme, ese es el principal problema que existe con este tipo de tecnologías. Sobre todo por eso, cuando se convierten en una prótesis tuya de tu vida diaria y si de repente te la quitan, empiezas a dejar de funcionar correctamente o empiezas a experimentar problemas que no tenías mientras jugabas, ahí es cuando yo diría que un psicólogo tiene que estar más atento o los padres, por ejemplo. Claro, entonces es eso, ¿no? Como a lo mejor no tiene tanto que ver con el número de horas o... Bueno, a veces pienso, ¿no? El típico momento de los padres de, venga, ya toca cenar, se acabó el jugar, y muchos niños como que ahí lo sufren un poco, ¿no? Déjame un poquito más, es que no he jugado nada. Ahí realmente, bueno, podríamos decir que es una reacción normal. Sí, a ver, realmente, sobre todo los niños, quiero decir, no solamente tienen este comportamiento con los videojuegos. Si valoramos lo que pasaba en generaciones anteriores, cuando los niños estaban jugando en la plaza y la madre salía a llamarles para que volvieran a cenar, los niños decían lo mismo, déjame 5 minutos más para jugar. Lo que pasa que es, o sea, los videojuegos se han convertido en una de las formas más populares que tienen los niños y prácticamente toda la población de divertirse. Lo que me venía también era el tema un poco de que a lo mejor también hay cosas del propio juego que también pueden generar esa adicción. Ya no es solo como que me lo paso bien y que me siento bien jugando, sino que incluso el juego, un poco como las redes sociales, están hechos de alguna manera para que yo no quiera dejar de jugar nunca, ¿no? En este sentido yo diferenciaría dos tipos de juegos, por así decirlo. Por un lado tenemos los juegos que están pensados para... que son como una especie, que son como un libro, son una historia que tú la empiezas y la acabas y el juego se queda ahí, y que haces un pago único a la hora de comprarlo y no tienes que volver a pagar por nada más. Y luego están este otro tipo de juegos que se llaman juegos como servicio, en los que están actualizándolos constantemente y que suelen tener todo tipo de mecanismos que no son propios del videojuego, como por ejemplo las microtransacciones, pagar por, como en el Candy Crush, cuando se te acaban las vidas tienes que pagar para poder seguir jugando, y en ese sentido es en este segundo tipo los que sí tienen sobre todo mecanismos de mantenerte enganchado. Básicamente funciona un poco parecido a las redes sociales, porque lo que le interesa tanto a estos juegos como a las redes sociales es aumentar la cantidad de tiempo que pases con ellos, porque así aumenta la probabilidad de que acabes gastando. Y en este sentido el primer tipo de juegos no son peligrosos porque al final, aunque sí que estén construidos de cierta manera como para impulsarte a seguir jugando, al final ocurre lo mismo en una película. Una película tiene que tener ciertas formas o ciertas reglas para que el espectador sienta interés por lo que está pasando en ese momento. Y en ese sentido los videojuegos que no son peligrosos, por así decirlo, también recurren a ello, pero no crean una especie de dependencia artificial que te acaba llevando a jugarlos constantemente. En cambio los otros sí. Claro, y ya no solo como a jugarlos constantemente, sino también a, de repente me estoy gastando un dinero que no me doy cuenta porque suele ser, ¿no? Pues 3 euros, 4 euros, y tú dices, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero de repente, pues no sé, una persona que en ese momento no se da cuenta puede llegar a gastarse, no sé, 100 euros, 200 euros más, al mes. Hay gente que se gasta decenas de miles. Hay sospechas y hay leyendas que no me atrevo a confirmar porque no lo sé, pero hay rumores de que las grandes compañías de estos juegos como servicio contratan psicólogos para desarrollar estos mecanismos de los que hablaba antes. Y el hecho de que estas microtransacciones tengan un coste tan bajo, yo creo que forma parte de todo esto que está ocurriendo, exactamente. Porque al fin y al cabo, si tú ves que un traje cuesta 30 euros, vas a tener mucha más resistencia a comprártelo. Pero si cuesta 2, te vas comprando uno y luego otro y luego otro y luego otro hasta que te has vuelto adicto. Por eso decía antes lo de que los videojuegos pueden volverte dependiente de algo que está dentro del videojuego, el videojuego es solamente un vehículo. Porque en este caso en concreto no sé si es tanto que la persona fuera adicta al videojuego, a la parte de jugar, sino a las compras que hay en el videojuego. Claro, porque además las compras hacen que yo cada vez tenga como más poderes en el videojuego, cada vez puedo como ser más fuerte, ganar más, y todo eso hace que al final como que me enganche más desde ese tema del narcisismo, ¿no?
Y entonces yo creo que eso también puede ocurrir mucho. Y esa sensación me imagino que también engancha un poco, ¿no? Engancha un poco, pero claro, al final no dejan de ser sensaciones artificiales. Y de hecho depende un poco también cómo esté armado el videojuego, porque sí que es cierto que hay juegos en los que las compras te dan ventajas y te dan poder dentro del juego, pero hay otros que no. Y de hecho emplean otro tipo de mecanismos alternativos que también son muy adictivos. Pero con respecto a esto del poder que me comentas, yo no creo que el videojuego genere nada por sí mismo, en el sentido de una persona no va a pasar a sentirse nada, a sentirse poderosa por jugar a un videojuego, sino que ese sentimiento es algo que ya está ahí, lo que pasa es que por lo que sea no está cultivado, lo tiene reprimido, lo que sea, pero los videojuegos sí que ayudan como a señalarlo de alguna manera o a destaparlo, pero no creo que generen nada por sí mismos. O sea, al final es como cada uno viene un poco con su mochilita, ¿no? Tanto de faltas como de compensaciones que hacemos, y de alguna manera el videojuego simplemente como que te lo refleja. Exactamente. ¿No? Pero no es causante o no es creador de estos problemas, ya sea de ansiedad, de autoestima o incluso de depresión, que también se ha hablado un poco de eso, ¿no? Es que como no salen a la calle o es que como se quedan encerrados todo el rato, pues yo les veo, ¿no? Como de bajón o algo así. Entonces, bueno, sería interesante, como tú dices, yo creo, y más con lo que sabes, ¿verdad?, de terapia sistémica, como investigar también qué está pasando más a nivel de la vida de esa persona. Exactamente. No tanto de, es que este juego es que es muy malo, o este juego es que genera adicción, ¿no? Es que de hecho ahí en este tipo de discursos de los videojuegos generan por sí mismos cosas negativas o dependencia o lo que sea, ya hay una contradicción en el momento en el que pongo el ejemplo de una familia en la que tienen un niño que se está frustrando constantemente cuando juega videojuegos y se puede poner un poco agresivo, se puede poner un poco violento. Siempre decimos que los videojuegos son una forma de evadirse de los problemas que es la realidad, pero cuando vemos esos problemas decimos, no, es que son cosas del videojuego. Entonces habría que intentar hacer un poco de examen de conciencia y examinar dónde está realmente el problema. Por lo que comentábamos antes, al final los videojuegos son simplemente como una especie de página en blanco donde puedes poner todo lo que traes, la mochilita que decías antes. Y en ese sentido, para mí es mucho más valioso utilizar los videojuegos como una herramienta a la hora de coger todo lo que están sacando a la luz e intentar entender en qué parte de la vida real, con qué parte de la vida real están asociadas, para poder trabajar con ello de una forma real. Sí, son como, al final, lo hablábamos también un poco el otro día, el tema de las simulaciones, ¿no? Es una experiencia que no es del todo real, pero que me pone en contacto con cosas que también me pasarían en la vida real. Lo que pasa que como es en ese entorno tan seguro muchas veces, pueden ayudarme pero hasta un punto, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, que como que en psicología se habla mucho también de estas simulaciones de realidad virtual como para superar alguna fobia o alguna especie de incluso estrés postraumático. Pues para una persona pues que tiene miedo a los perros, ir exponiéndose gradualmente, ¿no?, a ver imágenes de perros, me imagino un perrito aquí y lo acaricio, todo eso hace que a lo mejor luego cuando vea al perro no me impacta tanto, pero no quita que si yo no experimento con el perro real, claro, tampoco voy a poder como a lo mejor superar ese miedo, ¿no? Claro. Sí, porque al final los aprendizajes de la vida real o que te sirvan para la vida real se tienen que dar en la vida real. Yo creo que sería de hecho peligroso también el poner todo el foco de trabajo en lo que viene siendo la parte virtual de la persona. En este sentido, o sea, sí que es cierto que se están llevando a cabo terapias en las que comentabas, de una persona que se pone una gafa de realidad virtual, le ponen una imagen de una araña, pero luego lo que se tiene que enfrentar en la vida real es a las arañas reales. Entonces, si esa persona utiliza el trabajo que se ha hecho en el videojuego, pero en la vida real no lo aprovecha para enfrentarse a una araña, por así decirlo, realmente no le está sirviendo de nada. Claro. Entonces, bueno, esto a mí como que me refuerza la idea de que como tal un videojuego no te va a ayudar a superar una fobia, sino que siempre tiene que hacerse con un trabajo conjunto, ¿no? Pues a lo mejor con una terapia o un psicólogo, algo que complemente y que pueda
como cubrir eso que el videojuego no cubre, ¿no? Y puede pasar también con otros temas que sean más complejos a nivel emocional, como por ejemplo un duelo. Puedes estar jugando un videojuego en el que el tema del duelo se esté tratando de forma más sutil o subliminal y el videojuego no va a curarle, entre comillas, el duelo a la persona, pero sí que le va a estar recordando constantemente una situación que igual no está trabajando en la vida real y esas emociones van a estar a flor de piel todo el rato. Entonces, en ese sentido, los videojuegos sí que son capaces de acercarnos a experiencias que son reales para luego trabajarlas en la vida real. Claro, y bueno, qué bonito, ¿no? Que existan juegos como ese. No sé si se te ocurre como alguno en concreto que trabaje, Sí. por ejemplo, el duelo. El duelo como tal, hay un juego muy duro que se llama That Dragon Cancer, que va de... está hecho por dos padres que perdieron a su hijo por creo que era... bueno, no sé qué tipo de cáncer era, pero básicamente era un juego de simulación de cómo era su vida cotidiana desde el momento en el que diagnostican al niño hasta que el niño se acaba yendo. Entonces, por eso digo que no es un juego en el que te vayan a curar el duelo porque estés atravesando una situación similar, sino que te está plantando delante de la cara algo que quizás estás reprimiendo y a raíz de eso ya puedes empezar a trabajarlo. Ese sería un ejemplo. Existen otros juegos que hablan sobre la depresión, como Celeste, que además lo hacen desde una perspectiva muy terapéutica y muy psicológica, en el que básicamente porque trata de una chica que intenta subir una montaña y la montaña es una representación de la depresión y en esa montaña se va encontrando con otra parte suya que está constantemente criticándola, que la está atacando, que la está agobiando, que la está asustando. Y bueno, no voy a contar qué pasa en el juego, pero es bastante útil a la hora de hablar sobre procesos de este tipo. Y una tercera recomendación, que es más que un juego, es como una especie de experimento, se llama Kind Words, que consiste básicamente en el que puedes escribir como una carta con algo que te preocupe a la comunidad, al aire, es completamente anónima y recibes una respuesta también completamente anónima de otra persona. Pero no es un juego establecido para iniciar una conversación con alguien a quien no conoces, sino simplemente para satisfacer ese acto de soltar algo que me está pesando y obtener una respuesta normalmente amable. Es un juego en el que está pensado para que todo el mundo sea amable y, y es un juego en el que puedes utilizar sobre todo para intentar pelear contra sentimientos de soledad cuando estás intentando afrontar algo que es duro. Jolín, qué bonito, ¿no? Que existan este tipo de juegos y que eso, que de alguna manera, si tú vas buscando, pues ya sea comprenderte mejor o sentirte un poco menos solo con eso que estás llevando, o no, como a lo mejor enfrentarte a cosas que no quieres mirar, qué bueno que existan juegos así para un poco adentrarme en cosas que puedan ser difíciles, ¿no? El problema es que hay que saber encontrarlos y desgraciadamente la industria del videojuego es una industria que se mueve, como todas las industrias al final, se mueve muchísimo por el dinero. Entonces, la parte de juegos como servicio es la que más publicidad tiene, la que más conoce la gente, la más popular, y esta otra corriente de juegos suele venir más de un sector independiente, de que son proyectos más artísticos o más culturales que no reciben tanta repercusión, pero que yo creo que tienen muchísimo más valor a la hora de... mucho más valor humano, vaya. Precisamente se tiene una mala fama, ¿no? O tienen una mala fama los videojuegos porque a lo mejor no se conoce esas otras vertientes, esas otras maneras de jugar, ¿no? Exactamente. Sino que se ve la típica manera donde tengo que ganar sí o sí, si no me frustro y tiro el mando. Y yo creo que eso es un poco lo que ven los padres y entonces a lo mejor sale estas ganas de prohibirlo, limitarlo, ¿no? o restringirlo, ¿no? Sí, sobre todo porque, quiero decir, los videojuegos, como siempre se han considerado una especie de medio de entretenimiento infantil, eso, por cómo está conformada nuestra sociedad, el rechazo que le tenemos a ser niños y tal, como que eso le quita mucho valor a los videojuegos. Entonces se convierte en el blanco perfecto en la que depositar toda nuestra culpabilidad. Porque, por ejemplo, si un niño, con el ejemplo que ponías, pierde jugando algún videojuego y está empalmando contra la pared, lo fácil, lo sencillo como padres y como familia es decir, no, es el juego que le está provocando eso, sin pensar realmente en que hay algo que está ocurriendo en la familia que está haciendo que el niño no tenga tolerancia a la frustración y lo descargue con eso. Por lo que, de hecho, hablábamos antes de que lo está descargando en un sitio que no tiene consecuencias, pero hacerlo en casa sí. De alguna manera concienciar que no es el juego, sino lo que cada personita va trayendo y tiene dentro de sí misma y
y como también verle el valor, ¿no?, a los videojuegos. No solo condenarlo o prohibirlo, sino, oye, entender qué es lo que te ha frustrado de este juego, ¿no? De sentarme al lado de este hijo y preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has perdido? O que, claro, entiendo que esto sea frustrante. ¿Qué podrías hacer a lo mejor en vez de tirar ese mando, ¿no? Como tener a lo mejor más paciencia y más interés por cómo se está sintiendo ese niño y no tanto por, pues apaga ya la consola, que esto no puede ser, ¿no? Sí, al final es cuestión de educar a los hijos y de encontrar una forma de regular el uso que hacen de los videojuegos, porque pasa igual con las redes sociales, es una cosa contra la que para bien o para mal no se puede luchar, porque es algo que está avanzando y que ya forma parte de nuestra vida a un nivel que no podemos vivir sin ellas. Entonces yo lo comparo siempre con estar varado en el mar. Puedes quejarte mucho de que estás varado en el mar ahogándote o puedes intentar aprender a nadar. Claro, de hecho me estoy acordando, ¿no?, que lo estaba hablando con mis hermanos, que en este caso 2 de ellos tienen hijos, y me decían, es que a mí casi que los videojuegos no me preocupan tanto, me preocupan mucho más las redes sociales, ¿no?, el TikTok, el Instagram. Y claro, por un lado como que me sorprende, ¿no?, de primeras que ellos tengan acceso, ¿no?, a este tipo de redes, porque al final, de alguna manera, un poco como los videojuegos o en las películas que tienen como este distintivo de esta es la edad con la que puedes empezar a utilizarlo, las redes, bueno, yo no sé si tú dirías alguna edad donde se tendría que utilizar o no. Yo intentaría prevenir el uso de redes a niños hasta que estén entrados en la adolescencia, porque va a llegar un punto en el que por el tema de la presión social el resto van a tener redes sociales y móviles y este tipo de tecnologías, pero yo creo que lo mejor es intentar retrasarlo todo lo que se pueda de una forma sensata. Que tampoco es cuestión de prohibirle las redes sociales para que justamente tu hijo sea el señalado del colegio por no tenerlas. Pero yo creo que lo ideal es eso, es ir retrasándolas y sobre todo también tener en cuenta que tanto las redes sociales como los videojuegos tienen sistemas internos porque están obligados por ley a tener sistemas internos que se llama control parental, que es que el padre puede configurar la red social o el videojuego de tal manera en la que restrinja mucho el uso de esta para establecer el modelo que él quiera para el hijo y que no sea una cosa completamente descontrolada a todos los niveles. Claro, porque lo que yo también, ¿no?, a mí también me preocuparía es que al final, pues un juego es una cosa cerrada, ¿no? Tiene un principio y tiene un fin, pero las redes es verdad que tú sigues dándole, ¿no?, al dedito y te acaban apareciendo cosas que tú ni siquiera estabas buscando, ¿no? Sí, te disocia completamente, porque además te pone en un papel de espectador y es como si estuvieras viendo una película súper estimulante infinita. Entonces cuesta mucho más poner esa barrera a la hora de parar, porque como decías antes, un videojuego puede tener un principio y un final, puede ser un juego como servicio que no tenga final, pero realmente haces un acto de entrar y un acto de salir, porque realmente la vida que llevas dentro del juego no es tu vida real. En cambio, las redes sociales sí que están creadas para que la vida de las redes sociales sea una extensión de la real, entonces es mucho más difícil establecer una diferenciación clara. Claro, y al final como que uno participa también en las redes sociales, ¿no? Pues cuelgo cosas, compro cosas, y en cambio el videojuego, o sea, en realidad lo vivo como que en el fondo participas más, o sea, porque eres más agente activo, porque si tú no juegas, el monigote o lo que sea se queda parado, y en cambio en las redes realmente solo tengo que darle a un dedito, no tengo que esforzarme a nivel cognitivo ni a nivel casi motor, sino que yo estoy aquí de espectador. Entonces, de ahí me viene un poco la pregunta de como que también se pueden hasta cultivar, vamos a decir, como herramientas psicológicas, me refiero sobre todo a la atención, la memoria, la percepción, los reflejos. O sea, yo me imagino incluso hasta la inteligencia, ¿no? Me imagino que al ser más activo durante el juego y al tener que superar obstáculos, pensar como fuera de la caja, ¿no? Y tener que buscarme la vida, de alguna manera me está dando muchos más recursos que si yo solo paso el dedito por el móvil, ¿no?
Este tema es muy interesante porque de hecho están habiendo muchas investigaciones ahora de cuáles son los beneficios a nivel cognitivo de los videojuegos, porque normalmente la mayoría de las investigaciones que se han hecho hasta hace unos años han sido al contrario, han sido solamente en buscar cuáles son las desventajas o el daño que te puede provocar. Por lo tanto, ahora mismo no hay tanto material a nivel de beneficio, pero porque no se han hecho investigaciones enfocadas a ello. Ahí, de hecho, no me atrevería a asegurar todavía que los videojuegos tienen un efecto directo en las habilidades cognitivas que tengamos, pero sí que empiezan a haber ciertos estudios que apuntan hacia esa posibilidad. Recuerdo un estudio que se estaba haciendo hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid, la premisa era que la inteligencia es una capacidad de las personas que se alimenta de estímulos, y en este caso no hay nada que tenga más estímulos que un videojuego. Entonces estaba empezando a interpretar o a ver que el uso continuo de videojuegos podría llegar a mejorar ciertos aspectos cognitivos de la persona. Pero como digo, esto creo que depende de investigaciones que se tienen que hacer muy a largo plazo y que deben ser súper específicas. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que es experta jugando al ajedrez. ¿Realmente esa persona consigue mejorar su capacidad de razonamiento, su capacidad de lógica? ¿O simplemente mejora su capacidad para ser experto en ajedrez específicamente? Entonces con los videojuegos creo que pasaría un poco lo mismo. Una persona consigue más reflejos en su vida real por jugar a un juego de disparos en el que tienes que estar moviéndote constantemente y pensando muy a corto plazo, o realmente solo tiene muy buenos reflejos en ese juego en concreto. Claro, o sea, es eso, ¿no? Lo que tú dices, habría que investigarlo y más de forma longitudinal y quitando otros muchos estímulos, ¿no? Porque al final pues yo puedo desarrollar reflejos jugando, pero también jugando al fútbol, ¿no? Y andando simplemente. O sea que hay muchas cosas que a lo mejor va a ser difícil de estudiarlo porque no se puede aislar, ¿no? Como solo esta habilidad, pero yo sí que creo, la verdad, o sea, sin saber, que las personas que juegan a videojuegos tienen algunas capacidades más desarrolladas que las personas que a lo mejor no jugamos tanto como puedo ser yo. Y eso lo veo también, ¿no? Como viéndote a ti jugar. De alguna vez lo típico de jugar al Mario Party, ¿no? Entre amigos, pues oye, yo me veo más lenta, sin saber muy bien cómo por dónde ir, y de repente te veo a ti jugar y veo que has llegado ya a la meta y no sé ni cómo lo has hecho, ¿no? Entonces obviamente es verdad que tiene que ver con la práctica, me imagino, pero también con esa forma que ayuda, yo creo, los videojuegos a, como siempre, buscar la opción, ¿no? O la salida, o darle la vuelta a las cosas, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, al final yo creo que es un poco mezcla de ambas cosas. Por un lado, como decía antes, sí que hay indicios de que una persona que juega videojuegos puede tener más habilidades que otra en ciertos parámetros, pero sigo en duda de ver hasta qué punto es algo extremadamente concreto. Y esto lo digo porque, por ejemplo, los videojuegos tienen como su propio lenguaje, en el sentido de, a mí se me da muy bien un videojuego, pero porque llevo jugando desde que tengo 3 años. Entonces, a nada que veo una pista visual de algo que sale en el videojuego, mi cerebro ya interpreta qué es lo que está pasando y cómo tengo que superar eso. A nivel de vida real no sé si ocurre tanto porque, lo que decía antes, los videojuegos son cosas que nos acercan a una situación simulada, pero no son reales. Yo en la vida real no voy a coger un rifle y voy a ponerme a matar a todo el que se me ponga por delante, porque no, evidentemente es algo que no se puede hacer. Claro. Entonces, y de hecho probablemente si cogiera un rifle no sabría ni cómo usarlo. Es eso, ¿no? O sea, al final es como separarlo bien de la vida real, vivirlo como un mundo de fantasía donde incluso, ¿no? También puedes ser como varias versiones de ti mismo, tanto como una persona muy bondadosa como a lo mejor ser un asesino en el juego, y eso no tiene nada que ver con luego tú cómo eres como persona, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, creo que un poco como los libros al final, donde tú te metes en este mundo fantasioso del libro, pero también te ayuda a ti mismo como a soñar o a proyectarte en cosas, ¿no? Sí. De hecho, o sea, para mí la palabra videojuego ya tiene una connotación importante, porque la segunda parte es juego. Entonces, yo me pongo a pensar en cómo jugamos nosotros en el patio del colegio cuando éramos pequeños,
y a lo mejor veíamos una película de piratas y estamos jugando a ser el pirata y nos pegábamos con alguien que se acercaba por ahí. Eso no nos convirtió en una persona violenta, no nos convirtió en personas violentas porque era considerado un juego. En este caso los videojuegos son exactamente eso que ocurría en los patios del colegio, lo que pasa que a un nivel completamente hipervitaminado y a nivel de vivir otra vida, es cierto que hay muchos juegos que están pensados para ello, pero se sigue concibiendo como un juego. Yo cuando, por poner uno de los ejemplos más polémicos, en el GTA, si me da por coger un coche y empezar a atropellar gente, realmente lo estoy haciendo como un juego. Es igual que el niño que coge el cochecito que está jugando con él en el suelo y está dándole un muñeco, atropellándolo constantemente. Es lo mismo, solo que como es un simulacro de la realidad, le tenemos más miedo por eso. Tienen muy mala fama porque de alguna manera, ¿no? El miedo es, si juego a juegos violentos, me voy a volver una persona violenta, ¿no? Sí. Ahí me viene mucho como este experimento que hizo Bandura, ¿no? Un psicólogo social, donde decía que, o sea, básicamente él como que coge un muñeco y graba a unos padres o unos adultos que están como pegando este muñeco, ¿vale? Y el muñeco además se mueve así, o sea que es gracioso de pegar, digamos, que apetece, ¿no? Y entonces este psicólogo graba a estos adultos pegándole y luego mete como unos niños en esa misma habitación con ese muñeco y como ellos también han visto a estos adultos pegarle, como que ellos también lo hacen, ¿no? Y desde ahí pues como que explicaban, ¿no? que el comportamiento de alguna manera por imitación es más probable que se dé y entonces, claro, pues si tú en un juego estás haciendo este tipo de cosas, como que el miedo es que lo vayas a hacer luego también en la vida real, ¿no? En este sentido, con respecto al experimento de Bandura, es interesante lo que comentas porque no hay que perder el foco en que el niño suele imitar conductas de personas que son de referencia para él o de personas con las que desarrolla... Bueno, no tiene por qué desarrollar un apego, pueden ser un adulto random que hayan cogido para el experimento, pero sí que es como la imagen a la que se quieren parecer. En cambio, en un videojuego considero que es como muy atrevido decir que el personaje que estás controlando es una figura de referencia para el niño, porque no ha desarrollado esos mecanismos tan complejos de apegarse hacia la figura, porque no es real, básicamente no existe. Es igual que cuando un niño ve Dragon Ball, el niño está jugando a pegarse con otros en el patio de colegio, pero no porque quiera ser como Goku, sino porque simplemente le gusta la serie. Entonces es un tema complicado de llevar. No creo que los videojuegos generen violencia por sí mismos, por lo que comentaba antes de que no son entidades que generen y que creen cosas que no están ahí, sino que son algo que señalan o que replican sentimientos que ya existen. Pero yo lo que recomendaría a los padres en ese sentido es que aprovechasen todas las herramientas que están creadas específicamente para ellos, para precisamente controlar que un niño no juega este tipo de juegos. Evidentemente, le estoy quitando peso al GTA, pero no es correcto que un niño de 5 años juegue un juego que está indicado para más de 18. Entonces, en este sentido hay que fijarse ya no solo en las etiquetas que te ponen a la hora de comprar el juego, de cuál es la de recomendada, que incluso en todas las tiendas te ponen una lista de cuáles son los temas controversiales que se pueden tratar. Hay etiquetas desde sexo, drogas, alcohol, apuestas y cualquier cosa que se te ocurra, sino de ya interesarte cómo es el propio juego, que hoy en día lo tenemos muy fácil porque a nada de mirarte un TikTok de 50 segundos ya puedes hacerte una idea general de cómo es el juego que va a jugar tu hijo. Como el niño, ¿no? juega con la Play, o sea, con la Nintendo Switch, y digamos que el padre no lo ve, pues puede generarse como este momento de ¡ay! No sabía que en este juego pasaban estas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor sería bueno que en vez de jugar en la Switch jugaran en la tele, o que cuando estén jugando pues haya un adulto por ahí disponible, ¿no? Que se pasee sí, y que mire un poco, porque si no, si juego en mi cuarto, pues bueno, hay mucho menos control, ¿no? Sí, esto es esencial. Siempre tiene que haber un adulto monitorizando de alguna manera lo que está jugando su hijo. De hecho, por esto hablaba antes de las herramientas de control parental para establecer modelos de jugar que se adhieran a las restricciones que quieran los padres. Y es que de hecho es como se pueden extrapolar ejemplos a cualquier otro tipo de entretenimiento. Tú no llevarías a tu hijo de 5 años a ver una película de terror.
pero ya has hecho el acto antes de saber que es una película de terror y de qué va. Con el juego deberías hacer lo mismo. Y con respecto a lo que comentabas, ya no solo tiene que ver con monitorizar el contenido del juego, sino la forma en la que se juega. En ese sentido, de hecho, una recomendación importantísima es eso, que las pantallas siempre sean en zonas comunes. Yo creo que es un error fatal poner una consola con una televisión a un niño en su cuarto, porque evidentemente va a querer jugar a todas horas, porque es algo muy estimulante, que le llama mucho la atención, y si no estás tú ahí para controlar que no lo esté haciendo, lo va a hacer igual. Entonces, en ese sentido, es crucial que las actividades de entretenimiento con videojuegos se hagan en zonas que estén más o menos supervisadas por un adulto. Claro, de hecho me viene ahí cosas que han pasado también, ¿no? De el niño que está debajo de la manta a las 3 de la mañana jugando, ¿no? O a veces también pasará con las niñas o niños adolescentes con el móvil viendo TikTok, ¿no? Sí, pero ahí justo en casos de adolescentes yo siempre digo que forma parte de la adolescencia el intentar oponerte a tus padres de alguna manera, y eso lo considero un comportamiento normal. Si el adolescente coge el móvil para mirar TikTok o lo que sea, sin el permiso de los padres, hay que interpretarlo como una parte más de la etapa que está viviendo, de intentar saltarse las normas, y de hecho, en ciertas circunstancias, creo que es bueno que lo haga para empezar a desarrollar sus propias herramientas de funcionar con sus propias reglas, más allá de las que les pongan los padres. En cuestión de los niños, pues sí que es cierto que se da también en muchas ocasiones, pero aquí sí que mantendría un control mucho más estricto. Con un adolescente al final no tanto, porque también tienen que tener su parte de independencia. Yo creo que a lo mejor una duda que surge ahí es como a qué edad empieza la adolescencia, porque ahora, ¿no?, estamos como cada vez creciendo antes. ¿Dónde está un poco la línea entre, vale, esto lo tengo que restringir más, o aquí ya puedo empezar a como soltar un poco la correa y que también el adolescente como que aprenda a regularse por sí mismo, a decir, oye, pues si me quedo 2 horas viendo TikTok a las 2 de la mañana, al día siguiente voy a estar cansadísimo y vale, hoy lo he hecho, pero mañana quiero dormir, ¿no? Entonces, no sé dónde pondrías tú el límite de esa edad. Yo creo que, a ver, este tema es una situación compleja porque cada persona puede entrar a la adolescencia a una edad diferente. Sí que es cierto que evidentemente hay ciertas etapas que son más comunes, a partir de los, digamos, 11 o 12 años, lo que pasa es que sí que puede haber casos en los que empiecen a darse antes. Y yo creo que el factor que diferencia a un adolescente de un niño se ve básicamente en las conductas que desarrolla con respecto a ti como figura de referencia. Empiezan a tener menos dependencia de ti, empiezan a oponerse más a las normas que pones en casa, empieza a no contarte exactamente todo lo que le está pasando en su vida o intenta ocultarte cosas, precisamente porque están desarrollando esa parte de independencia que es necesaria para cuando lleguen a ser adultos. De todas formas, lo que yo siempre digo es que ante la duda a la adolescencia no hay que tenerle miedo, en el sentido de siguen siendo tus hijos, y en el momento en el que empieces a tener dudas sobre qué les está pasando, lo mejor que puedes hacer es preguntarles directamente, o sentarte con ellos, y de hecho los videojuegos en este sentido, me viene a la mente, pueden ser un espacio idóneo para hacer eso, porque estás acercándote justo a algo que le gusta mucho a tu hijo y que genera unas circunstancias idóneas en las que hablar, porque al final se deshacen las barreras que puedas tener con él porque estáis los dos enfocados en una sola cosa, o porque simplemente estáis compartiendo algo en común. A lo mejor hay que evitar el momento durante la cena, ¿no?, el bombardeo de preguntas de ¿qué tal hoy? ¿Y qué has hecho? ¿Y con quién vas a quedar este finde?, ¿no? Y que sea a lo mejor algo más espontáneo. Claro, porque yo creo que ese tipo de preguntas están más enfocadas a controlar a tu hijo y a conocer cosas porque no te las está contando y eso te remueve algo a ti. Yo diría más preguntas enfocadas a interesarte genuinamente por cómo se encuentra en ese momento o qué es lo que le está pasando por dentro, pero sin ninguna intención de controlar nada, sino de que pueda compartir y si no quiere compartir tampoco pasa nada, quiero decir, pero que él vea que hay cierta apertura a que son cosas de las que se pueden hablar sin sentir que va a ser controlado constantemente. Claro, yo creo que eso es a veces también el miedo del propio adolescente, ¿no? Es que si le cuento las cosas me va o ya sea a castigar o a decir pues no te juntes con estas personas, pues no hagas este tipo de cosas. Y yo creo que muchas veces esa es la reticencia también del adolescente, a abrirse, ¿no? No me va a entender, no me va a comprender. Pero si uno se acerca
pues eso, desde un lugar a lo mejor más distendido, donde yo me estoy genuinamente, ¿no?, interesando por las cosas que a ti te gustan, puede darse con más facilidad a lo mejor conversaciones pues más profundas o más sobre lo que uno está sintiendo, ¿no? Es verdad que la adolescencia, ¿no?, da Sí, miedo es una etapa como... complicada, sí, sí, o sea, que diga que no haya que tenerle miedo no quiero decir que sea sencilla, todo lo contrario. Claro. Y luego un poco me venía también, como que hemos hablado mucho de, pues eso, de los miedos que pueden tener los padres, de los niños, de los adolescentes, pero también es verdad que hay muchos adultos, ¿no?, que también juegan y que es parte de su entretenimiento, ¿no? Sí, aquí la clave está en concebir que un videojuego puede ser prácticamente cualquier cosa a nivel, bueno, dentro del formato de tecnología y tal. Pero, por ejemplo, las madres o padres o personas adultas que juegan a Candy Crush, por ejemplo, están jugando videojuegos. La persona que ahora está muy de moda, tiene una liga con sus amigos del fantasy, que es como una especie de aplicación de fútbol y tal, eso realmente también es una especie de videojuego. Yo siempre ponía también con respecto a esto el ejemplo de lo que pasó hace unos años con Pokémon GO, en el que la gente salió desbandada a la calle a capturar Pokémon y tal. Si tú ibas al retiro en el momento de auge, eso estaba colapsado de gente. Lo cual es un indicio de que realmente hay muchísima más gente jugando videojuegos de lo que normalmente se piensa, porque en ese momento impactaba tanto porque estaba todo el mundo fuera, pero cuando sale un juego muy importante de jugar en casa, sigue habiendo la misma gente, solo que dentro de la casa, vaya. Y yo creo que también, o sea, un poco el ejemplo del Pokémon GO, pues qué bueno que también existan a lo mejor videojuegos que lo que hacen es animarte pues a salir más, a conectar con gente real, donde pues el primer paso es, oye, quiero este Pokémon, dámelo, ¿no? Pero que luego a lo mejor diga, ah, qué chulo la colección que tienes tú, o ay, ¿tú vives por aquí?, ¿no? Como que inician a lo mejor situaciones donde se puede pasar más a lo real, como decíamos antes, ¿no? Simplemente aprovechar la parte que te puede venir bien y desechar la que no. En este caso con Pokémon GO me parece muy valioso lo que comentas de, mm, de que generan situaciones en las que puedes socializar de forma sencilla por cómo está hecho el juego, de que básicamente tienes que salir a la calle. Pero al mismo tiempo también es un juego como servicio de los que hablaba antes, de que están pensados para engancharte. Entonces, la mayor herramienta que tenemos contra este tipo de situaciones es conocer lo que es el videojuego y saber que, bueno, puedo usar Pokémon GO para salir a la calle y socializar, pero en el momento en el que me pidan pagar por una vida más, no lo voy a hacer. Sí, que al final, ¿no?, como que todos los juegos pueden tener esa parte de tener los ojos abiertos, vamos a decir, más que decir de peligro, pero sobre todo al final como que uno tenga la conciencia, sobre todo ya si es adulto, ¿no?, la conciencia de, oye, es que me doy cuenta que al final pues, estoy dejando de quedar con mis amigos, estoy todo el rato metido en casa, y que uno diga, oye, me encanta jugar y voy a seguir haciéndolo, pero también quiero otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Ser un poco consciente, encontrar un poco un equilibrio a veces, darme cuenta de que igual que cuando entro en una tienda, ¿no?, y los productos más caros me los ponen más a mano, saber que en casi todas las cosas que consumimos hoy en día también están intentando vendernos algo, ¿no? Sí, sí, total. Entonces tener siempre un poco eso, la mirada abierta y el pensamiento crítico también de esto me sirve pero hasta un punto, ¿no? Totalmente. Y con respecto a esto, el pensamiento crítico, lo que decíamos antes, si tú tienes la intuición de que te está ocurriendo algo con el videojuego, que estás empezando a utilizarlo de forma problemática o que el juego te despierta ciertas emociones que normalmente no sientes, probablemente sean cosas que ya están de fuera y simplemente el juego está ahí haciendo de espejo. Y de hecho, por eso decía lo de no darle tanta importancia a los videojuegos a nivel tanto como para lo bueno como para lo malo. Al final, los videojuegos se concibieron desde su nacimiento como un pasatiempo, como un hobby, y yo creo que deben seguir siendo tratados igual, sumándole esta parte de pensamiento crítico que mencionabas, porque los videojuegos sí que es cierto que tienen una serie de matices que no tienen otros hobbies, que es que la recompensa o la satisfacción por jugar es mucho más alta, pero el riesgo también. Sí, ahí me volvía un poco la cosa de, por lo menos eres un agente activo. O sea, porque de verdad que yo creo que en el fondo es mucho más peligroso, ¿no?, todas las redes sociales o las cosas más pasivas, sí, que
donde tú tienes que hacer un esfuerzo, donde tú tienes que estar concentrado, donde tienes que llegar a una meta, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que, pensando un poco en el tema de la productividad, ¿no? Y de me siento productivo o no, me sale compararlo un poco como salir a correr, ¿no? Pues voy de un punto A a un punto B. Pues de alguna manera siento más la recompensa porque he avanzado, ¿no? En cambio, pues eso, redes sociales al final es perderme en el mundo del limbo, ¿no? Donde esto es infinito y no hay un punto A y un punto B. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es más valioso en el fondo un videojuego que una red social. No sé si tú estarías de acuerdo. Bueno, primero que estoy a favor de no ser productivo, siempre. Tiene que haber ciertos momentos en los que tengas la mente en blanco y puedas simplemente distraerte un poco de lo que estás haciendo normalmente. Pero sí que es cierto que lo que comentabas en este caso de las redes sociales es cierto, porque para mí las redes sociales... ¿Tú llamarías a las redes sociales un hobby? No, claro. Es que esa es la connotación que tiene, porque para mí, por ejemplo, utilizando el ejemplo de TikTok, para mí el TikTok sería lo mismo que ponerte delante de una pared que acabas de pintar a mirar cómo se seca la pintura, porque realmente no estás desplegando nada. Sí que es cierto que las historias te generan a nivel cerebral un montón de reacciones y a nivel emocional te pueden remover ciertas cosas, pero tú no estás poniendo nada de tu parte en que ocurran esas cosas, por lo que decíamos antes. En las redes sociales eres un agente pasivo y en los videojuegos eres un agente activo. Por eso hay veces que los videojuegos pueden dar la falsa sensación de productividad cuando realmente no, porque no van a ningún lado. Pero sí que es cierto que tiene ese componente de que por lo menos lo que estás haciendo lo estás haciendo desplegando tus propias cosas. Sí, o sea, entiendo que es eso, que al final pues estoy más activa jugando, digamos que me voy sintiendo también mejor porque voy pasando de nivel, o sea, es algo que me lleva hacia algún sitio, ¿no? Y cuando ya me he pasado el juego, pues uno siente como un orgullo, ¿no? Y como una sensación de, wow, lo que me ha costado y aquí he llegado, ¿no? Entonces creo que incluso se puede relacionar más con lo que nos puede pasar cuando iniciamos un proyecto o un trabajo, que al principio no sabemos muy bien cómo hacerlo, poco a poco nos vamos como sintiendo más capaces y mejores, luego siempre hay un momento de ese proyecto que se nos atasca o es muy difícil, pero si sigo intentándolo, ¿no? Como que de alguna manera voy a llegar al final. Y creo que en ese sentido ayudan mucho los videojuegos como a tolerar esa frustración que decíamos, sí. Como a recompensarte por terminar las cosas. O sea que en el fondo creo que puede ser hasta algo bueno, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de que es como montar una maqueta, en el sentido de que hay que diferenciar entre lo que significa hacer la maqueta o producir el resultado final. Tú cuando estás haciendo una maqueta probablemente lo estás haciendo porque te apetezca y no quieras hacer nada con ella, nada más que ponerla en tu estantería y tenerla ahí para verla de vez en cuando. Los videojuegos son un poco igual en este sentido, lo que comentabas antes, de que son elementos de entretenimiento que pueden ayudarte a simular lo que es establecer un proyecto para lidiar contra la frustración y todo eso, pero como no tienen un resultado real ni consecuencias reales, todo se produce de forma mucho más fluida y tienen un coste mucho menor para la consola, para la persona en ese sentido, porque es algo que no va prácticamente hacia ningún lado. Claro, o sea, por eso, ¿no? Al final es como distinguir bien, vivirlo como un hobby, que sea una estrategia pero que no sea la única, que me pueda aportar cosas buenas pero también tengo que estar con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos podido un poco desmentir algunos mitos, que hemos podido pensar en más allá del blanco y del negro, ¿no? Y creo que eso ha sido como muy, muy valioso y te agradezco muchísimo, en plan, todas tus aportaciones y todo el insight que nos has podido compartir. Y me viene un poco así como para ir terminando, no sé si... me vienen como dos cosas, tanto como unas recomendaciones generales a todos los usuarios de videojuegos, como pues a lo mejor contarnos pues cuál es tu top 3 de videojuegos que más disfrutas y que, ¿no? que más utilizas tú. Uf, difícil. Complicada la pregunta, ¿eh? Sí, te he pillado. Sí, es que no sé, he jugado a tantas cosas que...
Que pedirte un top 3 sí, es prácticamente imposible. Claro. A lo mejor como, pues eso, juego para desestresarme y reírme, juego así como para más conectar con la fantasía y como evadirme un poco, y a lo mejor juego como más para soltar energía, ¿no? O sea, pues eso, a lo mejor más activo, más incluso agresivo puede ser. Es que, claro, como hemos llegado a un punto en que los juegos son tan complejos a todos los niveles, realmente digamos que todos tienen una parte que te puede ofrecer eso, realmente. La parte de disfrutar y de reírte y de que sea una actividad como más desenfadada te lo puede dar cualquier juego al que juegues con amigos, que no sea competitivo, que sea más de cooperar de alguna manera o que sea más estilo... Puede ser competitivo pero más casual, más Mario Party, más Mario Kart, este tipo de juegos. De soltar energía puede ser cualquier juego de disparos o cualquier juego de lucha en el que básicamente el foco central de jugar sea ejercer cualquier tipo de agresividad o de violencia, sí. Y luego el otro tipo de... ¿Cuál era la otra que habías dicho? Como más de fantasía o Más de más... fantasía, cualquier juego de rol que te permita crearte a tu propio personaje y establecer una vida dentro de las opciones que te da el juego que sea diferente a la tuya y de cómo te comportas normalmente. Ejemplos concretos, es que hay cientos de miles de videojuegos en cada. Yo diría que la gente buscase más por género. Si quieren divertirse con algo desenfadado, party games. Si quieren soltar energía, shooters o juegos de lucha. Y si quieren establecer una vida en un mundo de fantasía, RPGs. Y luego, fíjate, me estaba viniendo un poco el tema que ahora hay también juegos que son como de pareja, ¿no? Sí. Que puedes jugar, pues ya sea pues eso, con tu pareja o con un amigo. Y yo recuerdo una vez jugué a uno que se llama It Takes Two, y de hecho me pareció muy gracioso porque de alguna manera como que es como si fuera una terapia de pareja, ¿no? Es como un hombre y una mujer y tienen como unas dificultades, además con su hija. O sea, es uno de estos juegos, como decías antes, que te pueden como reflejar tus propios asuntos y no sé, o sea, no sé si tienes algún otro juego en mente también para jugar, ya sea con un amigo o con una pareja. Sí, acaba de salir justo una hora de los mismos que hicieron It Takes Two, que se llama Split Fiction, que, bueno, es básicamente lo mismo, solo que en este caso son como dos amigas que al principio no son amigas y va de todo ese proceso de conocerse, de tolerar las cosas que tiene una, las cosas que tiene la otra y llegar a un punto en común. Y Overcooked también es un juego que está muy pensado para jugar con amigos o con la pareja, que además también está muy bien porque te lleva a ciertos momentos de frustración que se pueden dar de forma real en esos típicos roces de pareja, pero como lo haces de una perspectiva de juego, es mucho más sencillo y mucho más disfrutable en ese sentido. Se me ocurren mil ejemplos, A Way Out, Move It, no sé, es que... Hay muchísimos, Sí. ¿no? A lo mejor podemos, en ese sentido, como que tú puedas decirnos tus redes o cómo te puede encontrar la gente, porque creo que eso, que tienes ahí un repertorio de videojuegos muy, muy largo y que a lo mejor la gente pueda, pues en un momento dado, buscarte o preguntarte en los comentarios alguna recomendación más. No sé cómo lo ves. Sí, pues nada, la gente puede buscar contenido que hago de eso, sobre todo de videojuegos, en YouTube como Mr. Chicle y en Instagram Ramón Bailos, simplemente. Y nada, un poco para terminar, lo que te preguntaba de recomendaciones finales, ¿no? A mí me viene un poco, ¿no? Como que uno lo pueda disfrutar, pero un poco con esos ojos abiertos, ¿no? No sé si añadirías algo a ese sentido. ¿A nivel general o a nivel de...? A nivel general. A nivel general. Sí, que la persona intente hacer acto de conciencia de qué es lo que le está pasando cuando juega, que no le reste importancia a lo que le está pasando cuando juega, porque, como decíamos antes, se despliegan un montón de cosas que te pasan normalmente, y que esté dispuesto y hacer como un examen de conciencia de responsabilidad propia, de no echarle la culpa al videojuego como tal, porque así es como puede realmente hacerse cargo de sus propias cosas y empezar a trabajar con ellas. De otra manera no sería posible. Claro, y siempre me imagino, ¿no?, que es más fácil
pues con un terapeuta, con alguien que está ahí un poco para escucharte y para ofrecerte ese espacio donde poder reflexionar, ¿no? Sobre lo que te pasa, lo que sientes, sobre lo que necesitas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, fíjate, ¿no? Se puede casar bastante bien el mundo de los videojuegos con incluso el mundo de la terapia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que nada, muchísimas gracias, Ramón. Ha sido súper interesante, he aprendido un montón. Muchas gracias, es un placer Y, estar aquí. y Y nada, nada, espero que haya quedado algo que la gente pueda aprovechar. eso seguro. Bueno, genial. Gracias.